Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes hablando sobre síndrome del niño hipotónico. Gracias por la invitación a la Fraternidad Médicos Unidos por México, en especial al doctor Lara, para participar en este importante congreso de pediatría de primer contacto. Vamos a comenzar hablando sobre el síndrome hipotónico. La hipotonía es un signo no específico que clásicamente hemos definido como una disminución de la resistencia al movimiento pasivo de las articulaciones y obviamente que hace que tengamos una hiperflexibilidad con un rango aumentado del movimiento articular y ha sido una de las cosas que más se ha notado, por ejemplo, en los niños pequeños o neonatos. Por supuesto, esto nos empieza a hablar de alteraciones a nivel de la postura, cómo está su cabecita, cómo están sus piernas, esta postura en rana que es muy comúnmente que veamos en la hipotonía. Y puede manifestarse de formas diferentes conforme van creciendo los niños, a veces con un retraso en la adquisición de la marcha o de otros movimientos y obviamente en los desarrollos motores, el caminar, el correr, etcétera. Todo esto ha hecho que se estudie mucho la hipotonía. ¿Por qué? Porque comúnmente la vemos desde la etapa neonatal y es una de las cosas que más nos preocupa. Empezamos a notar que el niño no puede succionar, que tiene dificultad para sostener su cabeza conforme va creciendo el tiempo y que obviamente hay este retraso en lo que ya platicamos. La incidencia y prevalencia es difícil de determinar. Sin embargo, se ha visto que hay múltiples etiologías. Esto puede tener que ver desde un problema durante el embarazo, falta de oxígeno, alguna situación genética, y obviamente es una de las primeras causas de consulta para el neonatólogo y a veces, muchas veces ya también para el pediatra. Y se ha visto que es un 5% de los casos de ingreso en neonatología. ¿Por qué? Porque normalmente vemos que nuestros niños están batallando con la succión o con la alimentación y otro tipo de situaciones. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, parte de la evaluación diagnóstica, aquí la clínica, como en mucha parte de todo lo que es la neuropediatría, es sumamente importante. Los antecedentes, como el examen clínico de los pacientes del síndrome hipotónico, son los elementos más útiles para realizar un diagnóstico etiológico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una evaluación muy completa, podemos llegar hasta en un 50% de las veces al motivo de esta hipotonía, tanto en los recién nacidos como en los lactantes, con dichas herramientas. La historia clínica es muy importante, hacer una historia clínica muy completa, donde podamos ver antecedentes familiares, si alguien de la familia tuvo hipotonía, si hay problemas en la marcha, si hubo problemas durante el embarazo, si hubo problemas en la reducción de movimientos durante el embarazo por el bebé, en la presencia de oligo o de polidramios que son altamente específicas en enfermedades neuromusculares, de 88.6 y 75% de las veces, y son cosas que a veces omitimos cuando estamos interrogando a nuestros pacientes. Entonces, la hipotonía tiene que llevarnos a pensar tanto en la parte familiar como en esta situación de embarazo y qué otras cosas pueden haber tenido que ver. Dentro de las historias clínicas, ¿cuáles son los rasgos más importantes? A nivel materno, la infección materna, si hubo rubiola, citomegalovirus, herpes simples, la exposición a teratógenos, en qué trabaja nuestra mamá, qué es lo que hace, si tuvo algún viaje, si estuvo expuesta a alguna situación, a áreas de cultivo, etcétera. Las patologías maternas, la mamá tiene diabetes, tiene epilepsia, tiene lupus, tiene ella misma una hiperlaxitud articular, tiene miastenia, tiene miotonías, los antecedentes de abortos y de repetición. Acuérdense que es bien importante, sobre todo en el primer trimestre. ¿Qué tantas pérdidas anteriores tuvimos? Una edad avanzada materna, neplaudía. Hay que descartar, obviamente, que no hay una alteración genética, la diabetes gestacional. Y obviamente ya después en las etapas perinatales, ¿cómo nos fue en el parto? Tuvimos una presentación anómala, hubo un parto múltiple, hubo un trauma durante el parto, tuvimos una infección materna en el momento del parto, hubo una anestesia completa en la madre, hubo hipoxia, hubo alteraciones metabólicas como acidosis, hiperammonemias, hipoglicemias, hubo alteraciones de succión o deglución. Tuvimos necesidad de un apoyo ventilatorio, si así fue, por cuántos días se tuvo. Hubo antecedentes de patologías familiares, como las neuromusculares, edad paterna avanzada, las consanguinidades, muertes de lactantes, etcétera. Y acuérdense que antes pensábamos que los papás podían tener hijos a cualquier edad. Ahora sabemos que conforme va aumentando la edad paterna, aparecen pues más fácilmente las mutaciones de novo también en nuestros niños. Entonces, todos esos son antecedentes importantes. ¿Y qué hacemos ya cuando estamos ante un recién nacido hipotónico? Bueno, aquí casi siempre es importante que descartemos si hay una alteración a nivel central o si es periférico.
En la atención central, lo primero que vamos a encontrar es cómo está nuestra circunferencia craneana, si hay dismorfia, si hay compromisos de la conciencia, convulsiones, déficits sensoriales o visceromegalias. Bueno, en las áreas centrales vamos a tener microcefalias presentes, en las periféricas comúnmente vamos a tener nuestra cabeza de un tamaño normal. Visceromegalias las podemos encontrar en algunas miopatías metabólicas, como vamos a ver más adelante. Y luego, ¿cómo están estos reflejos osteotendinosos? En la parte central van a estar normales o aumentados y en la parte periférica van a estar disminuidos o ausentes. Esto es muy importante porque va a ser una de las claves que nos va a orientar hacia qué tenemos que buscar. Los reflejos arcaicos, como la moroprensión, en la parte cuando hay una hipotonía central van a estar exaltados o conservados, en la parte periférica disminuidos. Las fasciculaciones o atrofia muscular con contracturas, debilidad facial u oftalmoparesia van a estar ausentes en la parte central y en la parte periférica van a estar presentes. Entonces, todos esos datos nos tienen que ir orientando. Cuando hacemos nosotros nuestra evaluación, obviamente nosotros tenemos que checar la postura del bebé, cómo estamos con la tracción ventral, su cabecita tiende a caer hacia atrás, cómo está la suspensión ventral, tenemos fuerza a nivel de nuestra parte de cintura escapulohumeral, cómo está la suspensión vertical, cómo está el signo de la bufanda y el ángulo popliteo, todas esas cosas nos van a hablar si tenemos una hipotonía o no. Y obviamente el examen físico en general pues debe de ser minucioso y completo como en todos nuestros recién nacidos, pero aquí especialmente buscando tanto dismorfias faciales, las anomalías cardíacas, las dificultades respiratorias, las visceromegalias y obviamente desde el punto motor, cómo está la fuerza, los reflejos osteotendinosos, la masa muscular, cómo está ese músculo, hay trofismo, no hay, si tiene reflejos arcaicos o no, su sensibilidad y buscar signos específicos tales como la presencia de miotonía, donde puede haber una relajación muscular lenta después de una contracción voluntaria o repercusión de la eminencia tenar o lingual. Y a nivel de cara, ¿hay fasciculaciones linguales o no? También eso es muy importante que nos va a orientar sobre qué tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación de tono? La evaluación de tono muchas veces no es fácil, en especial para un examinador que no tiene tanta experiencia, ya que se debe examinar una gran cantidad de niños sanos para poder reconocer cuando hay cambios sutiles. Y por otro lado, esta evaluación depende de muchas variables, por ejemplo, cómo está la temperatura. En la unidad a veces neonatal es un poquito difícil realizar el primer examen confiable, ya que el tono puede verse afectado tanto por el nivel del estado de vigilia del bebé, como la ingesta alimentaria reciente, la edad gestacional, si le estamos dando algún fármaco, si tenemos alguna enfermedad interrecurrente. Entonces, muchas veces tenemos que hacer varias veces una evaluación del tono muscular, evaluaciones seriadas para tener una visión más fidedigna de si este niño tiene hipotonía o no. Y una de las maniobras que más conocemos es la tracción de extremidades, la maniobra de suspensión ventral en el lactante, donde se puede ver si hay o no un signo de la U invertida, y esta es la maniobra de tracción de extremidades, donde normalmente no debería de caer tanto la cabecita y en estas situaciones hay una caída mucho más evidente. En la maniobra de tracción de extremidades superiores, en el niño hipotónico, los bracitos se extienden completamente. O sea, en vez de que estén a medio, están totalmente hacia arriba y la cabeza cuelga totalmente para atrás. Y en esta evaluación de la fuerza de los niños mayores puede evaluarse fácilmente a través de escalas. Una de ellas es la Medical Research Council Scale. Sin embargo, no es aplicable en la etapa de neonatos ni lactantes. Y obviamente en estos momentos de edad, la utilidad de la observación de los movimientos antigravitacionales, tanto espontáneos como frente a una estimulación, por ejemplo, táctil, son muy importantes para darnos cuenta si hay una disminución de la fuerza. Y comúnmente en estos casos, ambos están disminuidos en pacientes que tienen debilidad y aunque pueden ser clasificados según la severidad, cuando no existe movimiento, cuando solo hay un pequeño esbozo de movimiento, cuando hay algún movimiento pero no completa el antigravitatorio, todo esto se puede decirnos más o menos qué tan grave es la pérdida de la fuerza o la ausencia de la fuerza. Y también se puede evaluar dependiendo si el niño llora de una forma adecuada, si succiona, si tiene una expresión facial adecuada, si tiene una fuerza contra la resistencia o esfuerzo respiratorio. La otra parte que es muy importante son los reflejos osteotendinosos, ya que eso nos puede orientar un diagnóstico diferencial si están ausentes o presentes, porque nos puede hablar si hay una alteración de la motoneurona, del nervio periférico, alteraciones del sistema nervioso central
y deben de buscarse tanto los reflejos masseterinos, el bicipital, el braquiorradial, el rotuliano y el aquiliano, que son los que más datos clínicos nos van a dar. Y si tenemos duda, repetirlos varias ocasiones hasta que estemos seguros de cómo están estos reflejos. Los signos de hiperreflexia son aumentos del área reflexógena. Por ejemplo, puede haber clonus, que es la contractura de que movemos nosotros una contracción y sigue existiendo esta contracción, por ejemplo, en nuestras piernitas. Y obviamente las alteraciones también del Babinski con los reflejos plantares extensores pueden verse hasta el año de edad y hasta en un 10% de la población puede haber alteraciones en los reflejos rotulianos. Sin embargo, cuando hay un aumento de estos reflejos o cuando ya pasó cierta etapa donde no deben de existir estos reflejos del Babinski positivo, después del año de edad, pues nos orientan muchos de que hay algo más. Estos exámenes son muy importantes porque, aunque se ven algo sencillo, necesitamos estar muy atentos y tiene que ver mucho, como ya platicamos, el ambiente y se tienen que repetir en varias ocasiones hasta que estemos tranquilos. Aquí estamos viendo la maniobra de suspensión ventral. Normalmente un niño que tiene un tono normal, vean cuando uno lo sostiene con sus brazos, cómo está su cintura escapular, tiene fuerza suficiente para que uno pueda sujetarlo. Anormalmente, cuando hay hipotonía, nosotros los sujetamos y los tratamos de elevar, pero se nos va entre nuestros brazos este niño por esta hipotonía y no se permite sostener al lactante, o también cuando hay una hiperextensión de las extremidades inferiores, adoptado con por ejemplo, posición en tijera o es más contracturada esta parte, también es difícil que podamos sostenerlo. Entonces, tanto cuando hay hipotonía como cuando hay hipertonía, el sostén es diferente. Ahora, sosteniendo bajo el abdomen, el niño normal, cuando comúnmente no hay hipotonía, puede sostener su cabeza antigravitacionalmente y es más fácil que pueda mantenerse con este sostén de cabeza por unos momentos, ¿verdad? Cuando hay una anormalidad donde hay una hipotonía periférica, el niño cuelga como si fuera una U invertida y cuando hay una hipotonía central, normalmente el tono extensor ocasionalmente puede observarse posturas distónicas, donde vemos ciertas contracciones en extremidades, no cuelga como en U, está hipotónico en algunas áreas, pero hay una hipertonía en miembros que muchas veces podemos observar. Y bueno, ¿cuáles son las características distintivas de las principales causas del síndrome hipotónico periférico según la localización? Bueno, en la motoneurona, por ejemplo, la atrofia muscular espinal, que tiene que ver con una alteración en el cromosoma 5q, hay una hipotonía periférica con una debilidad proximal, ausencia de reflejos osteotendinosos y característicamente fasciculaciones linguales. Muchas veces estas situaciones son notorias incluso desde el nacimiento, porque vamos a hablar más adelante, la atrofia muscular espinal se divide en diferentes tipos y hay muchos signos que están presentes al nacimiento. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos. En los nervios periféricos, por ejemplo, las polineuropatías, cuando son hereditarias, sensitivo-motoras, el espectro Charcot-Marie-Tooth es uno de nuestros ejemplos. Hay una hipotonía periférica con debilidad distal, atrofia y pérdida de la sensibilidad y disminución de los reflejos osteotendinosos. Y, por ejemplo, en las uniones neuromusculares, los síndromes miasténicos, como los síndromes miasténicos congénitos, podemos ver debilidad periférica, llanto, succión débil, ptosis, que es uno de los signos más importantes a buscar aquí, debilidad facial y artrogriposis, que tenemos que vigilar. Ahora, cuando ya hablamos dentro de músculo, aquí puede haber miopatías congénitas. Una de ellas es la centronuclear, donde puede haber una hipotonía periférica leve severa, insuficiencias respiratorias comúnmente asociadas y cuando es más severo, es más comúnmente ver esta insuficiencia respiratoria. Macrocefalia y aracnoidactilia. Esta es una de las cosas que también podemos ver. La miopatía nemalínica, donde puede haber una hipotonía periférica, debilidad facial, escoliosis y contractura articular. La escoliosis la vamos a ver en muchos de nuestros problemas de alteraciones del síndrome del niño hipotónico, también en el AME lo vamos a ver con frecuencia y a veces aunque el paciente esté no tan mal en cuanto a la fuerza muscular, puede estar asociada esta escoliosis a la situación genética que está generándonos esta hipotonía. La miopatía central o core multicore, hipotonía periférica con displasia de caderas, escoliosis, susceptibilidad a hipertermia maligna, que esa es una de las cosas que podemos a veces tener de antecedente familiar. La gente que responde muy mal a ciertas situaciones, por ejemplo, a la anestesia, etcétera, ahí tenemos que estar muy atentos a estos antecedentes
tanto en la familia como en hermanos, etc. Las distrofias musculares congénitas, que pueden ser la congénita tipo 1A, que es una hipotonía periférica con cifoescoliosis, contractura de articulaciones e hiperintensidad de la sustancia blanca en las resonancias magnéticas, por eso la importancia también de la imagen. Las distrofias musculares relacionadas con el colágeno, como la Urlich y Bedlam, que es una hipotonía, contractura de articulaciones proximales, queloides, hiperlaxitud, tortícolis y cifoescoliosis. Las distrofias relacionadas con distroglicano, con hipotonías mixtas, elevación de la ceca, anomalías oculares, trastornos de la migración neuronal, hipoplasia troncocerebral y quistes cerebelosos. Y las distrofias relacionadas a R y R1 con hipotonía congénita, escoliosis significativa, precoz, oftalmoplegia, es otro de los signos más importantes. La distrofia relacionada con la lámina AC, que es la cabeza en caída, el problema escapuloperoneo y una pérdida temprana de ausencia en la deambulación, y la distrofia miotónica, que es una de las subtipos de distrofia miotónica congénita, donde puede haber una hipotonía periférica, una diplejía facial, llanto y succión débil con retraso del desarrollo psicomotor, historia familiar y materna de debilidad facial, miotonías, contracturas, diabetes tipo 2 y cataratas. Aquí es muy importante, cuando tengamos un bebé hipotónico, evalúen también a las mamás, si va el papá también, vean que no existe esta miotonía, pregúntenles sobre estas cataratas, pregunten sobre la fuerza muscular, porque esos datos nos van a orientar muchísimo a la hora de la conducta. Y bueno, ¿cómo se clasifican en general los síndromes hipotónicos? Bueno, la primera distinción que tenemos que hacer es si es secundaria o si es por una afección del sistema nervioso central. Por ejemplo, este niño tiene una hipoglicemia, este niño tiene alguna otra enfermedad metabólica, donde hay una ausencia de la producción de energía, o es nada más esta parte de la hipotonía lo que estamos observando. Entonces, cuando nosotros hacemos una diferenciación clara, podemos llegar al diagnóstico de un 67, el 85% de los pacientes de la causa en la hipotonía. Todavía tenemos un buen porcentaje que no podemos a veces llegar a una causa específica, pero pues el tratamiento y el tiempo, y conforme van pasando, cada vez todos estos avances tecnológicos nos han permitido que tengamos científicamente muchas más fuerzas para evaluar esta parte del síndrome del niño hipotónico. En términos generales, la causa de origen central es la más común que la periférica y tiene cifras que va desde el 60 al 80% contra el 15 al 20, al 30% de la periférica. Aún así, pues siempre tenemos que descartar las dos cosas, ¿verdad? Y la clínica va a ser la primera parte que nos va a permitir orientarnos hacia dónde tenemos que buscar. Aquí hay una diferencia. Bueno, ¿cómo está la debilidad en la hipotonía central? Puede a veces estar ausente, la hipotonía periférica presente. Los reflejos tendinosos, osteotendinosos, como ya platicamos, en la hipotonía central comúnmente aumentados, en la periférica disminuidos o ausentes. El Babinski puede estar presente en la hipotonía central, ausente en los periféricos, muy importante. Y acuérdense que el Babinski puede estar positivo en los niños sanos hasta el año de edad. Las fasciculaciones comúnmente pueden estar ausentes en la hipotonía central y presentes en las periféricas, en especial a nivel de la lengua. Observen, por favor, siempre en los niños hipotónicos cómo está el movimiento de lengua. La atrofia, que puede estar ausente en la hipotonía central y presente en la periférica. Los reflejos primitivos, que pueden estar aumentados y persistentes por más tiempo de lo normal en la central, disminuidos en la periférica. Los déficits sensoriales, que pueden estar presentes en la central, ausentes en la periférica. Las encefalopatías con convulsiones, movimientos anormales, que pueden estar presentes en la central, ausentes en las periféricas. Las dismorfias y obviamente todo este tipo de situaciones nos van a orientar mucho sobre qué está pasando. El síndrome hipotónico central contra el periférico tiene pues un enfoque diagnóstico importante, donde los signos y los síntomas que acompañan esta hipotonía nos van a orientar mucho de qué tenemos que buscar. La localización anatómico-funcional nos tiene que definir un estudio etiológico. Tanto una resonancia magnética como los estudios genéticos que vamos a hablar nos ayudan mucho a definir una causa específica. Y hay que acordarnos que en la parte de la hipotonía central vamos a encontrar posturas anormales, convulsiones de la mano con ella muy frecuentemente, la hiperreflexia, la poca reactividad al contacto, y tenemos que descartar una alteración de motoneurona superior, que puede ser un síndrome piramidal, extrapiramidal o cerebeloso, y en el periférico la debilidad, la reflexia, que hay que descartar todas las enfermedades neuromusculares, la motoneurona inferior, el nervio, la unión neuromuscular, músculo, etc. Los compromisos del sistema nervioso central, obviamente las encefalopatías, pueden ser la causa más común de las
alteraciones del síndrome hipotónico central, y la más común, la aguda, la hipóxico-isquémica, vascular, metabólica o tóxica, ¿verdad? Que también podemos encontrar. Las crónicas, como el síndrome de Down, el Prader-Willi, las malformaciones del sistema nervioso central, las progresivas, como los errores innatos del metabolismo, aminoacidopatías, enfermedades peroxisomales, enfermedades mitocondriales, etc. ¿Y cuándo tiene uno que sospechar sobre esta hipotonía central? Bueno, hay una alteración de la conciencia, hay convulsiones, hay reflejos vivos, hay reflejos arcaicos exagerados, hay dismorfias específicas, hay una hipotonía axial con ausencia de debilidad. Lo primero es que esto va a ser una hipotonía central. Y obviamente aquí es importantísimo realizar las neuroimágenes. Acuérdense que cuando nosotros hacemos un ultrasonograma transfontanelar nos va a dar un poco de información, pero no nos va a hablar de todo lo que tenemos que ver. Entonces la tomografía nos va a dar un poco más, pero si queremos ver cómo está la mielinización, cómo está esta sustancia blanca, las características más específicas de la cortical, pues vamos a recurrir a una resonancia magnética que nos va a dar muchas más datos de si hay desmielinizaciones, dismielinizaciones, si hay alteraciones en la formación de la corteza, si hay porencefalias, si hay alteraciones, obviamente, de todo lo que es el sistema ventricular, el líquido cefalorraquídeo, etcétera, y nos va a orientar mucho sobre qué tenemos que hacer. Bueno, dentro de esta encefalopatía hipóxico-isquémica, que es la causa más común de las hipotonías centrales, hay que hacer un electroencefalograma que nos oriente sobre el pronóstico. ¿Cómo está la actividad cerebral? Hay mucha actividad rápida, hay actividad paroxística, hay actividad demasiado lenta. Todos estos patrones nos permiten hablar un poco sobre el pronóstico. Las neuroimágenes, como ya platicamos, la TAC nos va a evaluar sobre todo las zonas de isquemia tardía y la resonancia nos va a decir un mejor entendimiento de todas estas situaciones específicas, y hay que acordarnos que hay secuencias de difusión y FLAIR que son mucho más rápidas para evaluar la hipoxia y que nos pueden dar datos importantes de cómo está en ese momento la función. Los tratamientos de hipotermia corporal, que es la más importante, nos permite mejorar mucho el pronóstico de este paciente y las secuelas a largo plazo, y esto se tiene que hacer por 72 horas. Entonces, cada vez es más importante que los hospitales de referencia cuenten con estos equipos de hipotermia corporal, porque realmente, al no ser tan invasivos, al no ser un medicamento y al poder ayudar enormemente a disminuir esta cascada de muerte neuronal después de la hipoxia, nos mejoran mucho el pronóstico para nuestros niños. Las medidas de neuroprotección, obviamente la normovolemia, la hemodinamia, la hiperventilación controlada, evitar que nuestros niños se nos vayan a hipoglicemia y acidosis y manejar el compromiso de otros sistemas. Y hay que acordarnos que los elementos también que nos sugieren esta hipotonía central son antecedentes de un embarazo patológico o restricción de crecimiento intrauterino, la microcefalia, la macrocefalia, las dismorfias, los déficits sensoriales, la encefalopatía con alteración de la conciencia, las alteraciones de reflejos arcaicos, la hiperreflejos osteotendinosa, las posturas anormales o movimientos involuntarios, la distonía, la coreotetosis, las crisis epilépticas, ¿ok? El compromiso de otros sistemas como el hepático, el renal, el ocular, los déficits sensoriales con distribución que puede sugerir compromiso medular o neuropatía. Todas estas cosas nos tienen que orientar mucho. ¿Y cuáles son las características principales de las causas frecuentes de hipotonía central? Bueno, la trisomía 21, ya conocemos las dismorfias faciales que pueden existir, las fisuras palpebrales oblicuas, el epicanto, el pliegue palmar transversal, la clinodactilia del quinto dedo, la cardiopatía congénita, el Prader-Willi, donde podemos tener un retraso global del desarrollo con características faciales distintivas, estrechamiento bitemporal, ojos almendrados, estrabismo, labio superior delgado, baja estatura, hipoplasia genital, retraso del crecimiento en periodos de lactante, el síndrome de Williams con rasgos faciales distintivos como hipertelorismo, el fictrum lago, la boca ancha, la micrognatia, la estenosis aórtica que puede ir de la mano, la condroplasia con prominencia frontal y acortamiento rizomiélico, la trisomía 18 con restricción del crecimiento intrauterino, la parte occipital prominente y estrechamiento bitemporal con paladar ojival, micrognatia, uñas hipoplásicas, pie en balancín, la trisomía 13 con talla baja, holoprosencefalia, labio leporino, paladar hendido, anomalías congénitas múltiples, el síndrome de Angelman con un retraso global del desarrollo, microcefalia adquirida, convulsiones, prognatismo, hipopigmentación cutánea, el espectro MECP2, famoso síndrome de Rett, con microcefalia adquirida, convulsiones, estereotipias, regresión del desarrollo, predominio femenino, y las enfermedades peroxisomales con disfunción hepática, convulsiones, cataratas, atrofia retiniana, pérdida de la audición,
condrosplasia punctata, fontanela anterior amplia y perfil facial plano. Entonces, todas esas cosas nos deben decir, ojo, esto puede ser central. Ahora, las causas periféricas, las neuromusculares, ¿cuáles cosas nos pueden llamar la atención? Dificultad para toser y movilizar secreciones en vía aérea, debilidad muscular, facial y vulvar, diplegia facial, tosis, oftalmoplegia externa, trastornos de la deglución manifestada por dificultad para eliminar secreciones orofaringeas y cefalorrea, debilidad muscular axial, no alinea su cabeza en la posición del ando, respiración paradójica diafragmática, empezamos a ver una insuficiencia respiratoria, secundaria a la debilidad de los músculos intercostales, llanto débil, debilidad de músculos apendiculares, postura en rana, con escasos movimientos espontáneos sin lograr vencer la gravedad y no mejora con la estimulación, presión palmar y plantar disminuidos. Todo esto nos tiene que orientar. Y esta hipotonía periférica, acordémonos que el problema puede estar en la motoneurona, donde puede haber, por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes, la atrofia muscular espinal, en las raíces nerviosas, neuropatías hereditarias, en el músculo, con distrofias miotónicas congénitas, miopatías congénitas, distrofias musculares congénitas, en la unión neuromuscular con síndromes miasténicos congénitos, miastenia gravis, transitorial, etcétera. Y vean, aquí es muy importante orientarnos clínicamente cómo está. Un síndrome hipotónico central, pues no tenemos una postura de tanta hipotonía, sí obviamente va a tener menos fuerza, pero nuestro tórax se ve de forma normal, nuestra cabeza no tiene tanta alteración, nuestros brazos no están tan hipotónicos y cuando vemos un síndrome hipotónico periférico, observen este tórax en campana, cómo hay una respiración principalmente de predominio abdominal, cómo hay una alteración obviamente de la masa muscular y la postura es mucho más evidente. Entonces, de las causas más comunes de esta hipotonía periférica, la distrofia miotónica congénita, la atrofia muscular espinal, la distrofia muscular congénita y las miopatías congénitas. Y obviamente en las hipotonías periféricas, lo primero que tenemos que descartar pues es lo que actualmente tenemos pruebas que son incluso gratuitas en nuestro país, como es la atrofia muscular espinal, el AME. ¿Por qué? Porque ya existen tratamientos, durante muchos años no teníamos tratamientos y nuestros niños pues estaban destinados a fallecer o morir y ya existen actualmente 3 tratamientos aprobados en México para el manejo de la atrofia muscular espinal. Más adelante vamos a hablar de ellos. Las neuropatías, obviamente, hay que descartar, obviamente, la miastenia gravis neonatal, transitoria, los síndromes miastéricos congénitos, el botulismo, que es raro, ¿verdad? Las alteraciones musculares con las distrofias motónicas, miopatías, etcétera. Y cuando tenemos esta hipotonía periférica, los signos principales que tenemos que buscar son la debilidad. Otra vez platicamos de presión palmar y plantar disminuidos, eso es muy importante. Escasos o ausentes movimientos contra la gravedad, respiración diafragmática, insuficiencia respiratoria, ventilación asistida, sin patología pulmonar. Es que el niño no está logrando ventilar bien, pero el pulmón se ve normal. Ojo, ahí va a haber algo más. Diplegia facial, tosis, oftalmoplegia externa, dificultad en la alimentación, que es donde casi siempre la mayoría de los pacientes son referidos por esto, porque no pueden succionar bien y porque empieza a ser, va avanzando con el tiempo, por ejemplo, el AME, las fasciculaciones linguales, que ya platicamos, la hipotonía en reposo, que no mejora con la estimulación, y los reflejos ausentes. Y bueno, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, el examen físico, ya como platicamos, enviarse a neurología y a genetista. Y obviamente cuando es hipotónico central, pues ver que no hay una situación infecciosa, ver bien cómo está todo el estudio metabólico, hacer un electroencefalograma, hacer una neuroimagen, que dependerá de lo que tengamos a la mano, pero que ya sabemos que la resonancia va a ser la que nos va a brindar muchos más datos. El estudio genético con obviamente, evaluar cómo está, si hay una necesidad de hacer estudios más avanzados como el CGH, la metilación, el FISH, los estudios subteleméricos de MECP2, NGC, las evaluaciones oftalmológicas, el ecocardiograma y la ecografía abdominal. Todo niño que tiene esto tiene que hacer también un ecocardiograma para ver qué más está viendo. Y aquí vamos a poder definir si es una encefalopatía hipoxicoisquémica, si es una hemorragia intracerebral, si es un traumatismo, etcétera, para poder definir qué hacemos. En el hipotónico periférico hay que evaluar esto, la CK, una electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa, las biopsias musculares, la resonancia muscular, que también nos puede hablar del tamaño del músculo, los estudios genéticos específicos que estoy buscando, pues estoy sospechando obviamente que puede ser un AME, me voy a ir obviamente a buscar, ¿verdad?
cómo están estos genes, SMN, cómo estamos, y obviamente de ahí vamos a ir viendo si puede haber una atrofia muscular espinal, si puede haber una miopatía congénita, si hay una distrofia miotónica, todo esto nos va a orientar. Y siempre que estamos ante un estudio de un síndrome hipotónico periférico, pues tenemos que ver fenotípicamente cómo están las características. Hay estas dismorfias que platicamos, irnos a la parte genética rápido. No vemos una característica específica. Bueno, entonces hay que ver cómo está la CK. ¿Esta CK está normal? Va a estar normal en el AME, en las cuestiones, por ejemplo, de otras alteraciones. Ahí vamos a buscar sobre nervio periférico, no sobre músculo. ¿Está normal o ligeramente elevada? Pues nos va a hablar sobre las miopatías congénitas, metabólicas, etcétera. Está muy elevada. Nos vamos a ir a buscar sobre las distrofias. Obviamente esto nos va a orientar mucho. ¿Y cómo están las cuestiones electromiografía, la velocidad de conducción nerviosa? ¿Está alterada o no? Ahí vamos a ver si hay una baja respuesta sobre el nervio, si está normal, si está alterado, y eso nos va a orientar si necesitamos una biopsia, si tenemos que hacer el estudio genético o si tenemos que buscar más adelante. Entonces, vamos a irnos paso por paso con las cosas más baratas. La CK está al alcance de todos, lo podemos hacer prácticamente en cualquier área, y esto les va a ir orientando sobre qué nivel tenemos que buscar, y no vamos a estar haciéndole, por ejemplo, un estudio más a profundidad si ya sabemos que la CK está normal sobre una distrofia, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de las aproximaciones generales, tenemos que ver si nuestros niños están sin debilidad, tienen hiperreflexia, tienen Babinski, tienen el clonus, tienen un retraso global del desarrollo, microcefalia, macrocefalia o alteraciones de la curva del crecimiento craneano, alteraciones de conciencia, crisis epilépticas, pues como ya platicamos, vamos a andar dentro de la hipotonía central. Aquí las neuroimágenes son importantes para ver si es una hipoxicoisquémica o si hay malformaciones cerebrales, y los estudios genéticos como el cariotipo, los estudios de metilación, el FISH, los ácidos grasos de cadena muy larga nos van a orientar también, y obviamente descartar pues trisomía 21, Prader-Willi, Zellweger, que pueden ser una de estas causas. Cuando el niño hipotónico está débil, tiene arreflexia, tiene retraso motor, tiene contacto social preservado, es un niño inteligente que nos ve a los ojos, está atento, pero tiene una debilidad muscular importante, una respiración paradójica, pues vamos a andar sobre la parte periférica, y aquí hay que ver una CK, y obviamente estudios de conducción nerviosa, análisis del DNA para descartar que no hay una atrofia muscular espinal, la distrofia miotónica y una biopsia muscular contra miotonías congénitas. Y obviamente pues todas estas cosas nos permiten saber hacia dónde vamos y qué tenemos que buscar. No le vamos a pedir a todos un FISH y a todos un estudio genético, un exoma ampliado. Tenemos que orientarnos clínicamente sobre lo que necesitamos para no hacer también gastar de más a nuestros pacientes. Los reflejos están ausentes o fasciculaciones linguales, pues obviamente genes MN1 descantando A, ¿verdad? Electrofisiología, cuando la velocidad está normal, pues descartamos que hay una situación ahí. El TER, cuando hay una fibra única normal, síndrome miasténico. Si hay una miotonía, obviamente vamos a descartar una distrofia miotónica congénita. Si estamos ante algo miopático, pues tenemos que ver que no sea una distrofia muscular, una miopatía congénita, una distrofia metabólica. Aquí habrá que hacer biopsias musculares, descartar si no es tipo Bedlem, Ulrich, DMC, las hiperlaxitudes articulares con los estudios de COL6 y obviamente ecocardiograma, descartar cardiomiopatía, enzima glucuronil transferasa cuando queremos descartar un POMPE también como posibilidad. Y bueno, aquí estamos viendo la típica postura que vemos en rana, donde muchos de nuestros niños hipotónicos adquieren, y tenemos que tratar de evitarla porque luego puede haber una retracción de flexores de cadena que dificulten posteriormente la marcha, ¿verdad? Vean típicamente cómo vemos nuestro tórax diferente, nuestra postura en cama, nuestros bracitos, y muchas veces estos casos van avanzando. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre atrofia muscular espinal. ¿Por qué? Antes siempre ha existido la atrofia muscular espinal, pero el gran interés que se ha hecho durante estos últimos años es que por fin tenemos tratamientos, y antes nuestros niños estaban destinados a fallecer cuando tenían una atrofia muscular espinal. Este es un desorden neurodegenerativo causado por mutaciones en el gen SMN1 que codifica el Survival Motor Neural Protein SMA. Esta proteína ayuda a que la neurona no se muera y que obviamente vaya desarrollándose y que tenga una buena función la motoneurona sobre la parte muscular. Cuando este gen falta, que es el encargado de que se produzca en su gran mayoría esta proteína, nuestras neuronas se nos empiezan a morir, y a veces tenemos un gen
gen SMN2 que nos ayuda un poquito a estabilizar la producción de esta proteína, pero no tiene la capacidad de hacerlo a la intensidad que hace la SMN1. Entonces, el número de copias del SMN2 nos ayudan a amortiguar esta falta del SMN1 ya que no se nos mueran tan rápido las neuronas y eso hace que se subdividan en diferentes tipos de manifestaciones. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, esta mutación del gen SMN1 nos hace que al no producir esta proteína vayamos teniendo muerte neuronal, que por supuesto nos empieza a hacer una alteración progresiva con pérdida de la fuerza muscular. Y la forma clásica es una enfermedad autosómica recesiva que se encuentra en el cromosoma 5Q, como ya lo habíamos platicado. Los padres pueden ser portadores y sabemos que hay una gran cantidad de gentes, uno de cada 56 personas en el mundo que pueden ser portadores de AME. Sin embargo, es uno de cada 10,000 pacientes los que pueden tener el AME. En estos pacientes, el sano tiene un 25%, una pareja portadora los dos de tener un hijo sano, 50% de portadores y 25% de un enfermo. Y nosotros vemos que cuando estamos en el cromosoma 5Q, esta alteración de la producción del SMN tiene que ver en que no se forma completamente esta proteína cuando hay esta falta y al no tener nosotros este gen adecuado, no vamos a tener la producción de la proteína que nos va a ayudar a que la neurona sobreviva y esté bien. Y dependiendo del número de las otras mutaciones del SMN2, nos va a permitir que aguante un poco más esa neurona sin morirse y por eso se subdivide en diferentes tipos. La parte fetal, que puede no tener ninguna de estas muestras y puede nacer muy mal o fallecer al nacimiento. La tipo 1, que la vemos en los primeros 3 meses de vida, de los 0 a los 6 meses, empiezan a ver donde empiezan a no poderse sentar, no sostienen bien su cabeza. Acuérdense aquí lo que hemos platicado de la lengua, la fasciculación es muy importante. La tipo 2, que se puede ver entre los 7 y los 18 meses, puede llegar a sentarse, pero difícilmente a caminar y pueden estar obviamente alteradas pues las funciones y la vida media puede llegar hasta los 20 años a diferencia de la tipo 1 que hasta los 10 meses. La tipo 3 que se presenta desde 1.5 a los 10 años, donde empiezan a caminar, pero de forma limitada pueden perder la marcha. Y la tipo 4, que es más de 18 años. Bueno, anteriormente llamadas Werdenhorst, Hoffman, Dubowitz, Kugelberg, Wallander y la del tipo adulto, que hay muchas dudas o si en realidad este tipo 4 existe verdaderamente o si simplemente no habíamos nosotros remarcado los síntomas que habían aparecido desde antes en la vida, o sea que sean realmente un tipo 3. Y obviamente, pues las evoluciones fatales, la 1, la 0, la 1 no sedestación, la 2 no bipedestación y las otras pueden ser variables. Sin embargo, ahora sabemos que tenemos, gracias a estos nuevos tratamientos, ya la forma de que exista una compensación de este gen SMN1 que no tenemos y que se pueden aparecer ahora muchas interfaces entre estos subtipos cuando ya están con tratamiento y que nuestros niños pueden sobrevivir y pueden llegar a adquirir cosas que anteriormente pensábamos que nada más íbamos a detener la muerte neuronal y ahora sabemos que hay incluso ganancia de muchos hitos motores. Vean, este es un paciente normal con su SMN1, cuando está bien, cómo produce una buena cantidad de proteína, cuando no está el SMN2, pues nos produce algunas partes, obviamente, de la proteína, pero al no tener el número de estas copias es lo que nos va a ayudar a que tengamos más sobrevida. Y bueno, sin embargo, sabemos también que hay otras variantes genéticas que son muy importantes que hacen que aunque tengamos pocas copias del SMN2, a veces tengamos menos síntomas genéticos que alguien que tiene muchas más copias. Y ahora sabemos que los que tienen un tipo 1, las dos copias del SMN2 casi siempre van a establecer aquí. El tipo 2 comúnmente van a tener más de 3 copias, este tiene 4 y el tipo 3 van a tener 41 o 49 copias. O sea, entre más SMN, menos la intensidad. Sin embargo, las variantes genéticas que ahora conocemos nos hacen conocer que hay algunos subtipos que pueden tener, por ejemplo, 4 copias del SMN2 y aún así tener un tipo 2, o bien 2 copias del SMN2 y tener aún así un tipo 3, o sea, la manifestación genética varía porque hay todos estos variantes que ahora conocemos que están asociados también a esta producción de la proteína y que hacen que tengamos estas mutaciones sin sentido que generan más o menos síntomas en nuestros pacientes con atrofia muscular espinal.
Y bueno, obviamente al existir estas alteraciones, las regiones críticas, si ya tenemos estas mutaciones, aparte de la ausencia del SMN1, pues va a hacer que sea más fácil que esto se presente y esto interfiere en la edad en la que se están presentando nuestros síntomas. Fíjense, la tipo 1 comúnmente desde los 2 meses y medio está el síntoma visible y evidente y lo estamos diagnosticando todavía a los 6.3 meses. Por eso es tan importante cada vez que llega un niño con síndrome hipotónico vigilar estas situaciones que ya platicamos. La tipo 2, 8.3 hasta los 20.7 meses. La tipo 3 a los 39 meses y hasta los 50. Estamos perdiendo tiempo esencial porque el tiempo es motoneurona. Entre más tiempo pasa, estas neuronas se nos van a ir muriendo. ¿Cuáles deben de ser los signos de alarma que siempre les deben de hacer pensar en que esto puede estar sucediendo? Fasciculaciones de la lengua, la respiración anormal abdominal, las dificultades en la alimentación, el temblor distal y lo que ya hemos platicado anteriormente. Y obviamente, pues ahora sabemos que en la muerte neuronal también hay alteraciones a nivel del músculo, también hay alteraciones a nivel de este nervio periférico y el diagnóstico y el manejo siempre tiene que ser multidisciplinario. ¿Por qué? La clínica y la genética es importante, pero todos nuestros niños tienen que estar evaluados por neumología, por cardiología, por gastroenterología, por el neurólogo, por fisiatría, obviamente. Y el manejo debe de tener desde el diagnóstico, el consejo genético, la fisioterapia, la rehabilitación, el manejo ortopédico, el manejo psicológico y el manejo social a las familias, las ayudas paliativas, las alteraciones de manejo respiratorio, las cuestiones nutricionales, y ya empieza a haber, gracias a todos estos nuevos tratamientos, mucha modificación de los agentes de este tipo de enfermedades, donde ahora sabemos que hay, por ejemplo, terapias génicas que reemplazan el gen que está mal, se mete de forma intravenosa en los niños menores de 2 años y están actualmente los protocolos para hacerlo de forma intratecal en los mayores de 2, con un virus que tiene el gen correcto y que nos permite recuperar ese gen que nos falta. Y obviamente hay otras opciones que tenemos en los antinucleótidos antisentidos, donde se empieza a hacer que trabaje más esta producción del SMN2. Por ejemplo, aquí está el Nusinersen y el Ridisplam, que nos permiten que nuestra neurona no muera y sobreviva más, e incluso ahora sabemos que empiezan a ganar ciertos hitos motores. Entonces, cada una de estas terapias van a diferentes targets que nos permiten mejorar la sobrevida neuronal y evitar el fallecimiento temprano de nuestros pacientes. Y ahora hemos visto, por ejemplo, en el Nusinersen, que tiene más tiempo utilizándose, que nuestros niños empiezan incluso a adquirir hitos motores y hemos visto, por ejemplo, pacientes con las terapias génicas con una mejoría enorme también conforme van creciendo y llevar una vida pues muy parecida a lo normal, ¿verdad? Entonces, realmente esa es la parte más importante de todo esto, que nosotros podamos hacer un diagnóstico correcto y que tengamos lo que es un manejo adecuado. El pronóstico depende de la enfermedad subyacente. El diagnóstico de síndrome hipotónico es un diagnóstico de trabajo, requiere una búsqueda de patología específica, por supuesto. No debería usarse en niños mayores de 18 meses. ¿Por qué? Porque ya deberíamos de tener un diagnóstico específico para esa altura, pero bueno, como ya sabemos, se nos va el tiempo. Los cuadros genéticos cursan con hipotonías, donde tenemos que acordarnos que hay muchas veces hipotonías centrales, como el síndrome de Down, el Prader-Willi, que evolucionan hacia una mejoría en lo motor y donde luego empezamos a ver las otras cuestiones neurológicas, el lenguaje, la atención, etcétera. Y pues la hipotonía es un signo inespecífico de un grupo amplio de patologías donde la historia clínica y el examen físico siguen siendo cruciales en la orientación diagnóstica. Y si bien la mayoría de los casos pueden ser centrales, las causas periféricas o neuromusculares han ido cobrando importancia gracias a las nuevas técnicas diagnósticas y los nuevos tratamientos que tenemos para hacer un cambio importante en la vida de nuestros pacientes. Entonces, entre más temprano hacemos el diagnóstico, entre más preciso hacemos el diagnóstico, mejor le va a ir a estos niños y menores complicaciones asociadas vamos a tener, además de realizar un consejo y una asesoría genética adecuada. Muchas gracias y espero que haya sido de